profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Noticias, entrevistas, reportajes. Prensa radial. Al día con la información, la política del Ecuador y del mundo, la fortaleza informativa. Prensa radial. Líderes en información política en el sur del Ecuador. Bajo la dirección de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. En estos momentos vamos a hacer información con el maestro español Íñigo Pirfano, quien es invitado por la Orquesta Sinfónica de Loja a la clausura de la temporada de conciertos que se desarrolló desde varios meses atrás. Este 29 de octubre se realiza el concierto a partir de las 20 horas en el Teatro Benjamín Carrión Mora, donde se clausura prácticamente la temporada de conciertos del Festival Internacional de Música Loja Ecuador. Maestro, bienvenido, gracias por esta deferencia en la entrevista. Primeramente, quisiera conocer y que conozca la audiencia de la ciudad y provincia de Loja, ¿quién es el maestro español Íñigo Pirfano? Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente soy un director de orquesta español. Yo tuve la fortuna de formarme como músico en Centro Europa, en los países de Alemania y Austria fundamentalmente. Desde hace 20 años trabajo por todo el mundo como director invitado en diferentes países, orquestas. Y ahora pues se ha podido dar el que haya venido aquí a colaborar en el Festival Internacional de Música de Loja, para dirigir a la Sinfónica de esta ciudad en el concierto de clausura el próximo día viernes. Mi vinculación con este país se remonta al año 2017, en el que comencé a colaborar sobre todo en la ciudad de Guayaquil con las orquestas que hay allí, y esta es la primera vez que estoy en Loja y la verdad estoy encantado. Profesor, dentro de su repertorio y he estado leyendo partes muy interesantes, su currículum, su hoja, su trayectoria dentro de la parte profesional. ¿Qué nos tiene preparado para este 29 de octubre, maestro? Pues la verdad el programa es absolutamente maravilloso. Estamos convencidos de que le va a encantar al público. Es muy bonito porque combina estilos y lenguajes muy diferentes, contrastantes y a la vez coherentes, formando un programa realmente muy, muy atractivo. Arrancaremos la presentación con una obra de un compositor lojano muy talentoso, Ítalo Coello, una obra que bebe directamente de las raíces de la música del jazz, como es todo el catálogo de este compositor. Después continuaremos con tal vez el ballet más hermoso y más conocido del compositor español más universal, como no podía ser de otra manera, de Manuel de Falla. Interpretaremos su obra El amor brujo, una obra llena de energía, maravillosa, preciosa. Estoy convencido de que el público le va a encantar. Y en la segunda parte del concierto abordaremos una de las obras más emblemáticas del sinfonismo alemán, de Beethoven, su sexta sinfonía llamada Pastoral, una auténtica delicia. Maestro, es muy rico lo que usted está manifestando dentro de lo que es este concierto, las obras que pondrá a consideración. Y me llama la atención cuando usted manifiesta de el compositor lojano Ítalo Coello sobre un cuarteto de jazz. Aquí viene una fusión de adaptación de orquesta de cuerdas, piano y saxo. Y Loja particularmente no es que es muy que escucha esta parte musical del jazz. Es algo novedoso, pero tiene una riqueza que capta, penetra esta música a nuestros oídos. Mejor dicho, es un estilo muy exquisito para pensar y repensar, maestro. Sí. Efectivamente, esta obra, que era original, escrita para cuarteto de jazz, en este caso se ha hecho un arreglo, una transcripción para... es una obra concertante con dos instrumentos solistas, piano y saxo, acompañados por la orquesta. Y además, como es propio también de este estilo, la obra se hace nueva cada vez que se toca. Quiero decir que tiene una parte que está escrita para la orquesta, pero también tiene una parte muy importante en la que el solista va a improvisar. De tal manera que también eso me parece que es algo muy, muy interesante, es fascinante saber que
aunque una persona la pueda escuchar 2 días seguidos, la obra no va a ser exactamente igual. Tiene ese carácter de algo vivo, de algo que se está construyendo, componiendo sobre la marcha. Claro, porque hablamos de el jazz, maestro, y usted bien lo describe, es algo vivo que cada segundo va cambiando esa nota musical, ese ritmo, cómo lo van interpretando. Y lo que yo he podido percibir del jazz es de que es muy romántico, es muy apasionado, donde describe el urbanismo de una ciudad, donde describe el amor de una persona, el amor de entre amigos, el amor entre parejas, y ese sonido del saxo prácticamente entra a todos nuestros sentimientos corporales, maestro. Así es, tiene esa componente tan emocional que penetra hasta lo hondo del corazón. Y además, en este caso, el compositor Italo Coello, el maestro Coello, a quien yo conozco desde hace tiempo, es un auténtico maestro en esto. También es cierto, él es por supuesto, lojano, pero que también ha vivido en otros países durante años y ha podido también dialogar con otras culturas, otros acercamientos a la música, otros modos de hacer, y eso dota a su discurso también de una proyección universal que me parece que es muy interesante. Maestro, prácticamente este cierre de temporada de conciertos donde usted es el invitado especial de la Orquesta Sinfónica de Loja, tiene toda la composición dedicada al amor. Y en esta segunda parte que usted lo está puntualizando y lo manifestó, interpretará El amor brujo, que es de Manuel de Falla, que tiene una composición de su amistad con una bailarina, Pastora Imperio, maestro. Sí, así la verdad es una obra, a mí me fascina, la he dirigido multitud de veces en muchos países, en Latinoamérica, en Europa, etcétera. Es la obra gracias a la cual Manuel de Falla dejó de ser un compositor local, Ujú. radicado principalmente en España, para convertirse en un compositor universal. Él compuso la llamó gitanería. Una gitanería es un ballet de tema gitano. Ujú. Efectivamente, la persona que lo estrenó, cantaora y bailaora, fue Pastora Imperio en el año 1916 en el Teatro Lara de Madrid. Pero cuando él hizo el arreglo, esto era para una orquesta pequeña, luego lo arregló para una orquesta un poco más grande, y esa es la versión que van a escuchar, que va a escuchar el público el viernes aquí en Loja. Ma- Cuando el director de los ballets rusos Ujú. de París, Sergei Diaghilev, escuchó El amor brujo en esta versión, quedó completamente fascinado, electrizado, y le encargó un nuevo ballet a Manuel de Falla, que estrenó en el Teatro de los Campos Elíseos de París. En ese momento ya Falla se había convertido en un compositor universal. Por eso es una obra muy interesante, porque fue como su tarjeta de presentación la que le valió luego dar ese salto al mundo musical, al circuito musical universal. Maestro, me quedo sorprendido porque usted prácticamente cuando estamos en el siglo XXI nos transporta a siglos atrás donde el romanticismo se hacía con música, con la composición, con el ballet mismo, maestro. Entonces, cuando había esos romances que estaban prohibidos, nace estas inspiraciones, maestro. Sí, así es. Y creo que eso es lo hermoso, lo que tienen las grandes obras de la música, de la literatura, de la cultura, del pensamiento. Y tenemos que cultivar, me parece que hay que reconquistar el gusto por Ujú. estas grandes obras y la capacidad de dialogar con los grandes creadores del pasado a nosotros también nos hace grandes. Y pienso que en un mundo como el actual es algo que se puede estar perdiendo, porque lo que hay a nuestro alrededor es una enorme oferta de entretenimiento. Sin embargo, la oferta digamos, de enriquecernos con esas grandes obras no está tan al alcance de la mano. Y pienso que es una responsabilidad de todos y, por supuesto, también de la clase política en primer lugar, apoyar, incentivar, invertir, auspiciar todo este cultivo de las grandes obras de la creación, que en el fondo son las que nos hacen ricos por dentro y configuran el modelo de ser humano que van a heredar nuestros hijos y nuestros nietos. Claro, muy bien lo que dice, maestro. Eso sería muy importante de que no solamente Ecuador, sino todos los países
tengan una política de Estado de rescatar esta cultura, esta música, porque allí está la esencia, maestro, la esencia que yo observo, que la música es la formación de los valores de cada individuo, la formación de los valores en cada cultura a nivel mundial. Por ejemplo, lo que usted está manifestando, el rescate de esta música, de esta pieza musical, si la puedo llamar, usted me corrige si estoy bien, maestro, El Amor Brujo. Es música gitana, maestro, y cuando uno escucha, aquí en Ecuador pocos escuchan música gitana. A mí particularmente me encanta la música gitana porque tiene esa esencia de inyectar, motivar y seguir pensando en lo que es lo hermoso de la vida, de lo que es lo hermoso de tener una amistad, maestro. Así es. La gente no suele saber. La semana pasada dirigí esta misma pieza en Guayaquil con la Orquesta Filarmónica Municipal y un músico se me acercó, un músico que estaba interesado, era percusionista y tocaba él mismo en grupos de música flamenca. Y no sabía que Manuel de Falla era una de las personas que en mayor profundidad conocía la música flamenca de toda España. De hecho, el concurso seguramente más importante que ha habido de flamenco en la historia de la música lo organizó el propio Falla con sus amigos Federico García Lorca, el poeta, con una serie de artistas plásticos, etcétera. Un concurso que tuvo lugar en la Alhambra de Granada y que convocó a los más importantes artistas flamencos del momento. El Amor Brujo no es una excepción, por supuesto, obras posteriores como El Sombrero de Tres Picos o Las Noches en los Jardines de España también, pero es una música que bebe directamente de esa raíz, de esa fuente, de la música flamenca, de la música gitana, y le da una proyección universal a base de un tratamiento armónico y orquestal. También Falla se había formado como compositor en París, lo cual también dotaba a su visión de la música de tenía como una visión más universal, ¿no? Pero los temas están ahí, los temas del flamenco. En El Amor Brujo y en El Sombrero de Tres Picos aparecen los palos del flamenco, como el fandango, la farruca, la jota, etc., ¿no? Y eso es muy interesante, es algo a lo que tal vez el público no está muy habituado, salvo en el caso de España, y me parece que va a suponer un descubrimiento para el gran público esta música tan hermosa y tan llena de energía. Y no solamente para el público, maestro, porque usted manifiesta, un músico en Guayaquil se acercó a preguntar y creo que va a despertar ese interés de los jóvenes, de los músicos lojanos, porque usted ya está aquí en Loja y ha observado el entorno de la ciudad de Loja, la parte geográfica de Loja, la arquitectura de Loja. Tiene casi similares rasgos de algunas locaciones de España. Y cuando usted me pone a consideración la música gitana, el jazz, hay lugares donde se puede componer esta música que tiene ese sentimiento que le capta para la creación de ritmos musicales, maestro. Sí, indudablemente. Yo encuentro efectivamente un parecido enorme, una especie de como de aire, de familia entre lo que estoy viendo acá en Loja. Es la primera vez que estoy aquí. He venido muchas veces a Guayaquil, como decía, pero es la primera vez que vengo a trabajar a esta hermosa ciudad y estoy cautivado, y me recuerda en cierto sentido a algunas de las ciudades del sur de España. Sur de España, o por supuesto también hay una ciudad con el mismo nombre, ¿no? Pero no solamente, también recuerda a ese tipo de ciudades y de pueblos grandes que hay en el sur de España, y eso es hermoso. Encuentro como una conexión también pues en la arquitectura, en el paisaje, en el carácter de sus gentes y por supuesto, como dice también, en esa creación musical. Lo que tiene la música es esa capacidad de conectarnos más allá de las fronteras físicas y de ponernos en comunión a unas personas con otras. Y eso es muy hermoso, ¿no? La música como una herramienta contra la incomunicación, la música como ese elemento que nos ayuda a tender puentes entre las personas y entre los pueblos, cuando quizá con demasiada frecuencia tendemos los hombres a levantar muros. La música es ese puente, esa conexión que nos une a un nivel espiritual y nos hace personas más dichosas, más felices. Qué bien, maestro. Me hace reflexionar en este momento cuando dice,
La música nos inyecta estas particularidades, la comunicación principalmente, maestro. Cuando en el 2020 y hasta el día de hoy prácticamente podemos decir que estamos incomunicados por esta situación de la pandemia del COVID-19. Entonces la música es el lenguaje universal que nos comunica de diferentes maneras, y por eso yo manifestaba que en este cierre de concierto, maestro, usted nos está inyectando esa motivación de que el ser humano transmite amor, transmite confianza, transmite amistad, y la tercera parte del concierto que usted nos pone a consideración viene la sinfonía número 6 del maestro Beethoven, el pastoral, que también tiene esa misma línea de inyectarnos lo que usted manifiesta, maestro. Así es. Yo creo que a nadie se le escapa que en estos meses, bueno, casi un año o incluso más, que hemos tenido que afrontar esta crisis tan dura a nivel universal en todas partes del mundo. Todo el mundo ha estado sufriendo, todo el planeta ha estado sufriendo de esta terrible crisis, esta enfermedad, este virus, ¿no? Y creo que a nadie se le escapa que la música ha sido un elemento muy importante para afrontarlo con el mejor espíritu posible, porque la música tiene algo medicinal, la música tiene algo de bálsamo, de algo que aquieta el espíritu, que aquieta el alma. Y en esos momentos, en esos compases quizá más duros de esta pandemia terrible que hemos sufrido, que seguimos sufriendo, y parece que gracias a Dios ya vamos poco a poco, la situación va remitiendo poco a poco, parece. Ojalá que así sea, ¿no? La música ha sido un elemento clave porque nos devuelve a ese estado de serenidad en el que todos somos más felices y nos reencontramos con nuestro yo más personal y nos facilita la reflexión y ese encuentro pausado con las grandes cosas que dan paz en la vida. Y ahora que ya empieza a ser posible de nuevo, insisto, afortunadamente, el tener música en vivo, el tener eventos en vivo, el que el público pueda de nuevo acceder a las salas de conciertos, lo que yo estoy apreciando desde que he empezado mi actividad como director de orquesta, como intérprete, es, por un lado, la dicha con la que la gente acude a los teatros, a pesar de que aún el aforo sigue estando un poco restringido a un porcentaje. La gente que acude es más dichosa y, sobre todo, con un espíritu de agradecimiento que es importante, de no dar nada por sentado, por garantizado, porque esta crisis que hemos pasado nos ha hecho entender que no se puede dar nada por garantizado, que de repente una situación se desencadena y hace que nos tengamos que recluir en nuestros domicilios, en nuestras casas, durante meses, ¿no? Y eso creo que es, dentro de lo malo que es todo esto, me parece que es una enseñanza buena que hemos podido extraer de esta situación, que tenemos que vivir con un espíritu mayor de agradecimiento por todo lo que la vida nos ofrece, por la música, por las cosas bellas, por el amor, por el cariño de las personas que nos rodean, y que no debemos darlo como algo a lo que tenemos derecho, sino que son regalos maravillosos que se nos dan y que hemos de acoger y de recibir con ese espíritu de agradecimiento. Maestro, cuando usted reflexiona de estos aspectos y nos pone a consideración de lo que va a ser este 29 de octubre, hemos hablado tres aspectos muy fundamentales que significan identidad de diferentes culturas en el mundo, maestro. Hemos hablado del jazz, hemos hablado de la música gitana, que tiene una particularidad en especial. A mí me encanta esa música, maestro, particularmente digo. Hemos hablado de la composición de el maestro Beethoven. Son tres piezas musicales muy distintas, pero que reflejan la identidad de culturas en el mundo. Y lo que usted acaba de decir en este momento, maestro, evitar estar confinados, nos dio una reflexión, pero esa reflexión es para enmendar o para seguir en lo mismo. Y creo que la música tiene un gran mensaje, maestro. Ese mensaje de decir, conforme se compone la música, es el desarrollo de la sociedad en cada una de los territorios a nivel mundial.
Y si es que nosotros no reflexionamos a través de esa composición musical, es que ese mensaje no está llegando. Y creo que la música que usted nos está poniendo a consideración tiene un exquisito mensaje que ya van décadas de año que sigue vigente y no se ha perdido, porque el jazz, maestro, son años, la música gitana son siglos. La composición del maestro Beethoven, similar situación, y no ha perdido esa esencia del mensaje. Y las nuevas generaciones solamente tienen que despertar ese interés para ser curiosos, si es la palabra, maestro, de decir, ¿qué es lo que estamos fallando como jóvenes en ser más humanos? No deshumanizarnos, sino ser más humanos y comunicativos, maestro. Sí, tiene toda la razón, es exactamente así. Y hace un poco referencia a lo que mencionaba antes. El problema es que ahora vivimos en una civilización del espectáculo, como decía Ujú. Vargas Llosa en ese ensayo tan maravilloso en el que hace un diagnóstico de la situación actual. Vivimos en un mundo en el que todo es espectáculo, la rapidez con la que todo se desencadena, la trepidación a la que nos hemos habituado, las redes sociales, los medios de comunicación, la televisión, las grandes empresas del entretenimiento, todo eso son imágenes que pasan muy deprisa, que pueden a veces dejarnos un poco aturdidos y sobre todo que dificultan la asimilación de todos esos tesoros que tenemos tan cerca. Y eso es lo que tiene la gran música, como usted está ahora mismo diciendo, ¿no? Manifestando, que nos eleva a una esfera por encima de estas cuestiones, de esta velocidad y de esta trepidación. Nos da paz, nos concede una tregua en medio de este mundo a veces tan loco de violencia, de barbarie, de cosas terribles que vemos por desgracia a nuestro alrededor. Y creo que la música es mucho más que un lenguaje universal, ¿no? Se suele decir el lenguaje más universal. La música es una auténtica vía de conocimiento. La Ujú. música nos permite conocer las cuestiones que más nos importan y más nos afectan a los seres humanos. La música nos da respuestas claras a las inquietudes más profundamente arraigadas en el corazón. Básicamente las que tienen que ver con los tres grandes temas de la humanidad: el amor, la muerte y la trascendencia. Son los tres grandes temas que tenemos los seres humanos, sobre los que nos cuesta, realmente nos resulta difícil encontrar respuestas, pues creo que la vía de la belleza, a través de la belleza, la vía de la música, el pensamiento, la reflexión, la cultura, la poesía, el arte, las artes plásticas, todo eso son realidades maravillosas, regalos que hemos recibido y en los que si les damos cabida en nuestro corazón, si de alguna manera nos alejamos por un momento de este movimiento, esta agitación que nos rodea y tenemos la capacidad de adentrarnos en el ámbito que esas obras artísticas nos ofrecen, encontraremos respuestas claras a nuestras mayores inquietudes. Y eso es lo más importante que puede encontrar un ser humano, el sentido de la vida. Qué bien, maestro, y me hace reflexionar. Yo he leído parte de su biografía, parte digo porque justamente ayer me manifestaba Nelly Arrobo Rodríguez de esta entrevista. Dije, voy a ver quién es el maestro Íñigo Pirfano. Y usted tiene una vena, maestro, con el debido respeto, una vena de director de orquesta. Su señor padre también fue director de orquesta y creo que esa enseñanza que usted asimiló de su señor padre la está poniendo a consideración en todos los escenarios que va recorriendo. Y aquí hago una particularidad, maestro, con la respuesta que usted me estaba manifestando. ¿Qué pasó con los nuevos talentos musicales? Desde hace una década, si se puede decir, o 2 décadas, no hay una creación musical como la que está usted en este momento ofertando para este concierto, maestro. ¿Qué les pasa a los jóvenes? ¿No son curiosos de investigar el entorno? Como yo le decía, Loja tiene un buen entorno. No tienen esa prolijidad de leer los libros
porque en la literatura de las composiciones literarias de algunos escritores, allí también está la música, solamente a la letra hay que ponerle el sentido de la música y crear música. ¿Qué es lo que nos está pasando, maestro, con esta nueva juventud? No tengo una respuesta a esa cuestión tan importante. Ojalá la tuviera. Ujú. Eh, Solamente sí, consignamos, nos damos cuenta de que efectivamente hay como una cierta desidia, una falta de interés, a veces una negligencia que es grave porque impide crecer en el fondo. Cuando alguien, una persona, si es una persona joven con mayor motivo, digamos, encuentra al alcance de la mano las cosas que él considera que ya la satisfacen, la entretienen, le hacen la vida más placentera o más llevadera y ahí se queda, deja de crecer. Ujú. Y la lección que nos dan los grandes creadores de la historia, por ejemplo, Beethoven o Manuel de Falla, lo que estamos viendo, ¿no? Estos compositores, pero por supuesto todos los grandes escritores que ha habido, Dostoyevsky, Thomas Mann, Paul Valéry, lo que nos muestran es que eran inconformistas, personas que no se conformaban con una determinada cima o conquista alcanzada y siempre tendían a más y siempre buscaban más y siempre se daban más y siempre estaban dando lo mejor de sí mismos y su vida se convertía en una entrega al servicio de la humanidad. Fíjese, claro, Beethoven nos dejó 9 sinfonías que Ujú. son 9 monumentos sinfónicos que se van a interpretar siempre mientras haya seres humanos sobre este planeta. La música de Beethoven se interpretará. Y él era consciente de eso, como otros grandes compositores, por supuesto, Gustav Mahler o Bach. Sabían que estaban escribiendo no solo para los hombres de su momento, sino para toda la posteridad, para hacer más felices a todos los hombres de todos los tiempos. Creo que no hay nada tan hermoso como eso, concebir la propia vida como una especie de vocación al servicio de toda la humanidad. Todas las personas hoy en día y dentro de 100 años y de 500 y de 1000 tendremos una deuda de gratitud Ujú. contraída con los grandes creadores de cada época. Y eso es lo que se pierde cuando alguien, digamos, se deja arrastrar, se deja por esas aguas, ese torrente del entretenimiento, sin más, de lo que ok, nos entretiene, nos hace la vida más, quizá más divertida, pero no nos llena. Y desde Ujú. luego se pierde lo que decía antes, el sentido de una vida rica, vivida en plenitud y en entrega a toda la humanidad. Maestro, el entretenimiento es efímero, mientras que la composición de años, ahí está el ejemplo que usted nos puso en este momento, las composiciones monumentales de Beethoven siguen vigentes y la diversión es segundos, lo otro sigue en vigencia, por más pandemia que estemos, sigue en vigencia, maestro. Maestro Íñigo, para mí ha sido gratificante conversar porque motiva este tipo de entrevistas para iniciar la jornada informativa. Motiva y creo que esa motivación se transmite para nuestros oyentes. Y solamente, y siempre soy reiterativo y le voy a seguir insistiendo a nuestra amiga Nelly Arrobo Rodríguez. Pensemos en un concierto en uno de los parques de la ciudad de Loja, como cierre de temporada. Creo que ese tipo de conciertos lo hacen en Europa, maestro. Incluso hasta podemos pensarlo en una avenida donde se ponga que la gente mientras camina se detiene y escucha ese concierto de la Orquesta Sinfónica. Ese sueño lo tengo, maestro, y que algún día se hará realidad aquí en la ciudad de Loja. Sería muy hermoso, indudablemente. Efectivamente, eso se hace mucho en Europa y también en Estados Unidos, Ujú. es sacar la música de los circuitos, de los escenarios tradicionales y darle ese carácter urbano y cercano al individuo de a pie. Es muy hermoso eso. Maestro, me quedo en deuda con el diálogo y habrá otra oportunidad. Desde acá le Muy bien. estrecho la mano y le deseo el éxito en este cierre de concierto. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Ha sido el maestro Íñigo Pirfano, director de la Orquesta
Invitado de la Orquesta Sinfónica de Loja, que estará presente este 29 de octubre a partir de las 20 horas en un concierto de cierre de temporada en el Teatro Benjamín Carrión Mora. Los invitamos a partir de las 20 horas en este concierto. Una entrevista muy relajante la que tuvimos hace pocos instantes. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más información aquí en Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Viendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial.